El Movimiento Familiar Cristiano y Radio Hogar presentan Tu familia vale, protégela. Dialoguemos sobre el amor de pareja, el matrimonio, el noviazgo y la familia. En Radio Hogar, la voz de tu iglesia, Tu familia vale, protégela. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Bienvenidos a este su programa del Movimiento Familiar Cristiano. Tu familia vale, protégela. Protégela. Esta noche tenemos la grata compañía de nuestros hermanos Mayra y Jorge. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Y contentos de compartir en este programa del Movimiento Familiar Cristiano con todos los que nos están sintonizando. Qué bueno. Hoy mi querido esposo pues no nos acompaña por motivos laborales, pero bueno, es bueno saber que contamos con su presencia aquí para este tema de familia que siempre tratamos aquí en Radio Hogar. Y ante todo, bueno, queremos agradecerles también a Gabriel Rodríguez el apoyo que nos brinda todos los miércoles para su programa, ahí en cabina. Y como siempre vamos a iniciar nuestro programa con la oración del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Así que nuevamente buenas noches a todos nuestros radioescuchas, los que nos sintonizan a través también de las diferentes plataformas de Radio Hogar. Hoy tenemos un programa muy interesante. Claro algo que sí. Que de verdad a veces nos inquieta un poco también el tema, lo que es la tolerancia y el respeto, que son claves principales de nuestra convivencia, tanto familiar como nuestro núcleo en la comunidad y pues en todo, en la convivencia diaria. Así es, muy importante. Bien, este tema, como dice Gladys, tiene una relevancia bien grande. Y nosotros siempre tenemos al inicio la palabra de Dios que nos ilumina el tema. Primeramente haremos la lectura bíblica para iluminarnos en este tema. Tenemos Proverbio 14, número 29 y Eclesiástico 1, el versículo 23. Proverbio nos dice: el hombre lento para enojarse está lleno de inteligencia y el impaciente demuestra locura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y Eclesiástico 1 nos dice el 22-23. El temor del Señor es corona de sabiduría. La sabiduría hace florecer la paz y la buena salud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces comentemos estas lecturas un poquito para ver. Como siempre, la lectura que va relacionado con el tema que vamos a tratar, la verdad es que Proverbios lo dice claramente. Así es. El que retarda la ira es inteligente, mientras que el que cede al arrebato hace muchas locuras. Y eso es verídico. Lo vemos a cada rato. Igual que Siracide después también nos lo dice. ¿Sí? Me parece que los dos están bien ligados al tema que vamos a tratar el día de hoy, porque la paciencia es una virtud. Y la tolerancia también.
Y para poder tener tolerancia, Hay que tener necesitamos, sí, el respeto, pero la sabiduría. Esa sabiduría que nos, en un momento dado, nos dicen, alto, reflexiona, mantén tus impulsos y actúa de una forma adecuada, ¿verdad? De una forma tolerante. Entonces, eso también nos dice la palabra, ¿verdad? Esa sabiduría que viene de Dios. También nos dice que nos trae paz y creo que cuando uno tiene paz dentro de uno también le da una buena salud, como uno dice, ¿no? Que también eso va acompañado porque cuando tú pierdes la tolerancia se te sube todo, ¿no? Entonces también puede que hasta tú en ese momento te puede también dar algo porque también se revierte, ¿no? Así es. Bien, la convivencia, en la convivencia y en todos los ámbitos, la tolerancia y el respeto son claves, como habíamos dicho. Pero observamos en nuestra realidad actual de Panamá, y especialmente en la ciudad capital, que hay muchos casos de intolerancia, de irrespeto en las personas, entre las personas en la calle, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo y dentro de la familia. Entonces, por eso es relevante este tema, porque esto se convierte en un problema serio, ¿verdad? Y entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué muchas personas son tan intolerantes? Nosotros podemos considerar diferentes factores, ¿no? Tenemos los problemas económicos, no de ahora, sino de otro tiempo también. También tenemos problemas laborales, como están sucediendo hoy en día también. También tenemos eso, todo eso causa a las personas, a la familia, estrés. Tenemos la intransigencia también, la intransigencia a la cual cada uno no quiere ceder, y para una cosa ni para la otra. Entonces tenemos también, como decía Mayra, el congestionamiento vehicular. Como veía yo en estos días en un supermercado, un carro iba a salir y el otro quería entrar y como no salía tan rápido como él quería, comenzó a pitarle. Y llegó el otro también un momento que iban a una confrontación y apagó su carro porque él no me puede obligar a que yo salga. Y entonces se dieron y se iban, menos mal que se dieron, yo pensé que se iban a agarrar, ¿no? Entonces también... Un claro ejemplo de lo que es la falta de tolerancia. Claro, así mismo es. y hay otros tipos de violencia igual, ¿no? También porque a veces también no se cede el paso un carro al otro y se gritan y se dicen, se pitan y por ahí se van, ¿no? Y las personas lo usan también todavía, a pesar de que dice que debemos mantener no sé cuánta porcentaje lo use, pero todavía seguimos empujándolo y respetándonos unos al otro, ¿no? Además que no nos dicen muchas cosas porque no podemos hablar mucho, pero las miradas, los ojos ahora son lo que hablan, ¿no? Y en la noticia vemos también como actividades deportivas también, entre jugadores y árbitros, y entre jugadores y jugadoras también, que llegan a cierto momento a que se insultan, que se empujan. Se golpean. Y se golpean, o sea que... En estos días lo vimos en un juego de béisbol. Ajá. Exactamente, de sí, jóvenes, la juvenil. Luego fueron sancionados, pero ahí hubo falta de tolerancia. Así mismo es. Entonces también vemos también como entre vecinos por diferencias o molestias que causan al tirar la basura, otros se insultan y se agreden físicamente. Y no se queda atrás todavía en nuestro campo político, donde no hay tolerancia a las diferencias de ideas, sí, donde se busca anular a las personas políticas opositoras, ¿no? Y no lo hacen por cualquier medio, sino a través de insultos directos a la persona y trata de desacreditarse mutuamente. Y no impera solamente un diálogo de sordos, en vez de dar un ejemplo claro para toda la comunidad y trazar verdaderamente políticas que ayuden al pueblo, no que a ellos solamente como personas. Y también, sin dejar de mencionar hoy en día que se dice, ¿no? Lamentablemente la intolerancia se manifiesta también en nuestras familias. Ha habido este encierro, ha causado mucha intolerancia, mucha violencia intradoméstica,
entre los esposos, entre los padres, entre hijos, entre hermanos y así sucesivamente entre compañeros, inclusive de trabajo, ¿no? Ya que los desacuerdos terminan en situaciones de violencia. Ya mencionaba. Y es importante que reflexionemos con cómo nos afecta a todos, porque esto nos ha afectado a todos estos 2 años y nos ha afectado también nuestra propia convivencia en esta problemática y sobre todo cómo tratar de contrarrestarla para convivir con esta tolerancia y con respeto también. Sí, es que yo digo que en este tiempo de pandemia que ha sido difícil para todos, todavía ha incrementado esto de la intolerancia y las muestras de un irrespeto entre las personas, ¿no? Y ha aumentado un poco el nivel de violencia en las calles, pero también en casa, ¿no? Entonces, es por eso que necesitamos ver estas situaciones para ver cómo las contrarrestamos. Entonces, ahora que hemos visto así un panorama rápido sobre la realidad, necesitamos también ver qué es la tolerancia, ¿verdad? Sí, a modo de definir esa palabra. Con un criterio. Ajá. Exacto. La tolerancia es respetar al ser humano como tal, por el hecho de serlo, es reconocer y aceptar las diferencias entre personas. La tolerancia implica aprender a escuchar a los demás, a estar abierto a otras formas de pensar y a entenderlas, así como no a rechazar lo desconocido. Entonces es importante que se practique la tolerancia desde la familia. Creo que lo principal es en la familia, iniciándose allí, para entonces poder estar en la comunidad, en el trabajo, en la escuela, cuando vamos por las calles manejando, en todo ámbito de nuestra convivencia como una sociedad. Creo que es la clave para mantener esas relaciones interpersonales y mantener una buena convivencia entre toda la comunidad. Ajá. Sí, importantísimo eso. Por el hecho de ser persona, nosotros tenemos que respetarnos a todos, a pesar de las diferencias. Bueno, y hay que recalcar que la importancia de la tolerancia radica, pudiéramos decir, en 3 aspectos. Uno, que nos permite convivir en un mismo espacio. Las personas de diferentes etnias, culturas, maneras de pensar, creencias de toda índole, incluyendo la religiosa. Entonces, importantísimo. Solo así podemos convivir personas diferentes. El otro aspecto sería, al practicar la tolerancia, nos otorga la posibilidad de relacionarnos adecuadamente y en la familia para vivir en armonía, respetándonos, aceptándonos como personas diferentes, capaces de resolver las diferencias siempre por medio del diálogo. Y un tercer aspecto que es en la sociedad, la comunidad o en el vecindario, cuando se practica la tolerancia entre los miembros, sus relaciones llevarán a una convivencia positiva, donde las diferencias deben resolverse de una manera civilizada. ¿Y cuál es esa manera? Como dijimos, la comunicación y sin violencia. Solo manteniendo estos 3 aspectos podremos lograr esa convivencia positiva tan anhelada. Pienso también que estas explicaciones que hemos dado sobre tolerancia deben llevarnos a tomar conciencia de la gran necesidad que cada uno de nosotros tenemos de esforzarnos por ser tolerantes, ¿sí? Tolerantes comenzando en nuestras propias relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, ¿verdad? Y pues eso implica todos los ambientes, ¿no? La calle, el trabajo, donde yo me mueva, ¿verdad? Y incluso en nuestro país e incluso a nivel mundial. En nuestro país estamos viendo a diario en las noticias tantas discrepancias entre los políticos, entre diferentes personas que ocupan
un puesto, un cargo a nivel gubernamental que es increíble y que pues en un momento dado esa intolerancia y ese irrespeto que ellos demuestran es un ejemplo totalmente inadecuado para nuestros jóvenes, para nuestros niños, ¿verdad? No, ojalá Y que, lo vemos, disculpa Jorge, y lo vemos a diario, nada más entramos a cualquier red social de las que estamos Exacto. comúnmente ligados y vemos muchos ejemplos de intolerancia de diferentes ámbitos, de política, o deportiva, porque tú no vas a mi equipo y tu equipo no sirve, un montón de cosas que, bueno, Sí que se pone. ajá. sí, por eso yo mencionaba que, a pesar de que no puede que haya otros, pero esos 3 puntos importantes nos ayudan también, ¿no? Y en ocasiones también la tolerancia puede generar también confusión, puede generar inclusive O sea, las personas pueden tener ideas equivocadas o confusión sobre lo que es la tolerancia. Entonces, Jorge nos va a explicar un poquito ese aspecto. Sí, esto puede, como decía, confusión o equivocación. Hay muchas personas respecto a estas ideas falsas de la tolerancia. O por un ejemplo, cuando algo es erróneo, que no posee ni cabeza ni conduce al bien, no se puede ser aceptado, ¿no? Entonces, nosotros allí decimos que sí, está bien. Bueno, decimos que muchos decían que no. Él está bien ahí como político porque él dice que él no mete la mano y que no va a hacer nada, pero los otros que están alrededor sí pueden meter la mano y él no. Y él también. O puede ser también otro que dice no. Yo le subo los costos y también recibo de ahí. Y eso no está malo porque yo voy a darle a todo el mundo, pero yo también quiero una partecita de eso, ¿no? Entonces también una falta de respeto, una falta de tolerancia. Y también, no, él no es corrupto. Los corruptos son ellos, pero yo voté por él también. Entonces yo me hago parte de esa intolerancia, aparte del irrespeto también a todo eso. Entonces, eso no conduce y no puede ser aceptado. Hay personas que también adoptan una postura mal entendida. Es fácil en cierto modo porque implica comodidad, ¿no? Yo estoy tranquilo. No, ellos son los que están tomando las decisiones y las decisiones me van a implicar también que haya problemas míos también, que mi entrada en mi casa, que no me puedan dar una calle adecuada, bien parchada. O sea, también yo me hago cómodo, yo dejo que el otro trabaje, déjalo que el otro proteste mientras yo estoy en mi casa, pero porque a mí no me afecta. Si te afecta también, pero espera que el vecino o el otro vecino hagan lo que tú también como persona también puedes hacer. Sí, yo creo que cuando hablamos de algo erróneo, todos estos ejemplos que nos ha dado Jorge, pues es en un momento dado, yo sintetizaría todos esos ejemplos que ha dado Jorge en el juega vivo, ¿no? Tú por ninguna circunstancia, tú puedes aceptar esas actitudes de juega vivo, ¿verdad? De decir, no, si el otro bajo cuerda está recibiendo una plata de alguien para que le haga un favor o le traumite, pues entonces yo acepto. Bueno, se está buscando alguna cosa, ¿no? Pero eso es juega vivo y en ningún momento podemos aceptar eso erróneo como algo que está bien. Entonces hay que tener claro esos criterios, ¿sí? Cuando es erróneo, algo es erróneo, nosotros no podemos decir que, bueno, aceptar las cosas como tal. Entonces vemos que la tolerancia nos puede llevar a personas a pensar que tolerar es aceptar cualquier cosa. Otra situación también es pensar que la tolerancia no es sinónimo de indiferencia. Es decir, no le prestamos atención directamente o negamos los valores que defiende la otra persona. Esto no es una actitud tolerante. Más bien seríamos injustos, ya que la tolerancia implica en primer lugar respeto por la persona y el mejor de los casos establecer un diálogo para lograr un entendimiento. Entonces también vemos que para poder solucionar las cosas tenemos que comenzar respetando a la otra persona para poder comunicarnos, no un diálogo que estoy ofendiendo
estamos hablando del arroz y él comienza a decirme, no, que tú eres, te lo robas, que no sé qué. No estamos tratando de solucionar cómo vamos a ver en el agro, cómo vamos a ver todo eso que se necesita para poder hacerlo crecer. Y no tratando de denigrar mi persona para poder decir que lo mío es más importante de lo que está diciendo, ¿no? Y entonces, por eso debemos establecer un diálogo y para lograr que un entendimiento entre los dos o entre toda la comunidad que estamos participando. Eso también nos puede suceder en la familia, fíjense. A veces se piensa que tolerar es como hacerme indiferente con mi esposo o con mis hijos y no tratar de entender y entrar en un diálogo por qué mi hijo o por qué mi hija me está diciendo tal reclamo o alguna necesidad que presenta, ¿verdad? Entonces yo me hago indiferente. ¿sí? Entonces no podemos en casa decir que tolerancia es hacerme indiferente. Que si mis hijos están haciendo algo equivocado, yo simplemente me hago de la vista gorda, no quiero ver lo que están haciendo o lo que están pensando y yo me hago indiferente y digo, yo tengo tolerancia con mis hijos. Eso no hablamos de eso más luego. Creo que lo más importante ahí de lo que acaba de mencionar Mayra es que para poder practicar la tolerancia tenemos que tener una base de principios que nos guíen y eso pues definitivamente que lo vamos a aprender ¿dónde? Desde niños, ¿dónde? En el núcleo de nuestra familia. Creo que eso es importantísimo. Y otro punto, otro tipo de confusión que también se puede dar en lo que es la tolerancia, creo que es la pasividad. Pensar que yo soy pasivo, soy tolerante, y no tiene que ser así. Hay que luchar contra aquello que nos amenace, nos quite la libertad y sobre todo la dignidad de persona, porque creo que eso es algo importante, la dignidad. Y lo decía un filósofo francés, Alain, que la tolerancia es un tipo de sabiduría que triunfa sobre el fanatismo, porque nos permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo real de lo que no lo es. Además, aprender a ser tolerantes primeramente nos debe llevar a tener elaborados nuestros propios argumentos. Y si uno de verdad sabe que está en lo correcto, debe poder tener esos argumentos que digan y demuestren por qué yo digo esto o hago aquello, ¿no? Nuestros criterios, los valores sobre la vida, para así estar preparados para entender porque se producen posturas diferentes y comprenderlas en su contexto, ¿no? Entonces, si yo tengo un tipo de razonamiento, yo sé que esto que yo estoy haciendo es correcto, entonces yo tengo que tener los argumentos y demostrar que lo que yo estoy haciendo, primero, que todo no está amenazando la dignidad de persona, primero. Creo que ese es un punto muy, muy importante en esto. Sí. Y poder demostrar que lo que yo estoy haciendo está correcto, está bien, pero con argumentos. Pero no para pelear o tener ese enfrentamiento. Creo que eso es también algo primordial. Sí, sí. Entonces, ahí como tú dices, cuando estamos claros nosotros en nuestros criterios, es todavía más fácil entender por qué el otro actúa de esa manera o piensa de otra manera o en qué contexto vive esa persona o actúa esa persona, ¿verdad? Porque eso es lo que nos permite, cuando estamos claros, tenemos convicciones de valores, eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Y siguiendo con lo que acaban de plantear, la tolerancia se complementa, lo dijimos, con el respeto, ¿verdad? A la persona. Y que es necesario transmitirla y practicarla, como acaba de señalarnos Gladys, en la familia, en los hogares. Y educar a nuestros hijos desde pequeños, fíjense.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros padres, nosotros madres, dar el ejemplo. Y ese ejemplo tiene que ser en las vivencias del día a día. Por ejemplo, cuando la manera como ellos ven que uno se relaciona entre los padres, ¿sí? La manera como ellos ven que nosotros los corregimos y cómo hacemos las cosas con tolerancia y respetándoles, ¿verdad? Esto a mí es una cosa que yo todo el tiempo nos ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Cuando escuchamos madres y padres de familia que supuestamente corrigiendo o regañando, le dicen hasta vulgaridades a los hijos, ¿sí? Y eso es un antitestimonio de lo que debemos transmitir, ¿sí? Porque debemos corregirlos, sí, pero sabiendo que al corregirlos tenemos que tener un nivel de tolerancia con ellos. Aunque hayan hecho algo que es malo, tenemos que corregirlo con tolerancia y respetándole su dignidad de persona. Entonces, ahí, cuando ellos nos ven cómo nos tratamos en casa, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo hacemos con ellos? Entonces, ellos pueden ir entendiendo lo que es esa tolerancia y ese respeto a la persona. Pero si no lo hacemos, también ellos más adelante, como padres de familia, tratarán igual a los que vienen atrás de ellos, su generación también, con palabras obscenas, con irrespeto, con golpes, ¿no? Y con Sí, otra es serie de correcto. cosas que le Creo dan a los muchachos. que eso mismo, el irrespeto que le da la madre o el padre al hijo en el momento de corregirlo, lo está corrigiendo sí, pero de una mala manera, con vulgaridades, después el niño piensa que eso es natural, entonces Así lo mismo es. replica. Entonces es allí donde entonces se viene ese irrespeto de padre a hijo y de hijos a padres, ¿no? Sí, que uno no sabe quién es quién. Entonces, por eso el ejemplo de nosotros debe estar bien claro en nuestra forma de actuar. En la actualidad se hace necesario que haya tolerancia en nuestro país, también en el mundo, ¿verdad? Muchos consideran, personas muy altruistas, consideran que si a nivel mundial existiera el respeto y la tolerancia entre los países, no tendríamos conflictos y no tendríamos guerras, ¿sí? Entonces, es en todos los niveles que deben estar la tolerancia y el respeto. Bueno, y es importante pues que sepamos comprender los valores que tienen las personas, pero que no supone aceptar aquellas ideas que sean inadecuadas y que pongan en peligro o violen los derechos de los demás. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si una persona defiende, ¿sí?, convencida de que hay una supremacía racial, o sea, una raza especial, y promueve o busca el exterminio de quienes son diferentes, de ninguna manera significa que haya que tolerar la postura radical y violenta contra los demás, ¿sí? Porque por encima está el respeto, ¿sí? Aunque sean ideas, estén bien claras, bien firmes en esa persona, son, vamos a decir, ideas que van en contra de los derechos y que supone una violación de los mismos. Y de la dignidad de la persona también. Por eso es importante que tengamos claro lo que es la tolerancia. Sí, eso es muy importante, Mayra, todo lo que has dicho, porque así existe en el mundo. Pero también es importante insistir que tolerar significa querer la verdad, buscarla, saber que no se posee en su totalidad. A veces creemos poseedores de la verdad y lo que yo digo es así porque yo creo que es así. Los demás no valen nada o su verdad o sus palabras tampoco. Entonces, eso tiene que ir unido también a, como decíamos, ser un poco humilde. Pero la tolerancia se manifiesta en una actitud positiva hacia los demás. No es una humildad, así como una humildad que vamos a quedarnos ahí, sino que se manifiesta esto en una actitud positiva hacia los demás, exenta de todo aire de superioridad. Hay que ser humilde por el otro lado,
La intolerancia es una falsa conciencia de creerse poseedor de toda la sabiduría y da a quien la practica una cierta estupidez mental. ¿Ok? Entonces decíamos, oye, pero ¿cómo es así? Por ejemplo, cuando alguien no acepta los valores reconocidos, nuestra tolerancia debe ir dirigida a su ignorancia, no a sus posibles opiniones. O sea, que estamos hablando de un tema tal, tú no debes ir dirigido hacia la persona, sino que tú le estás aclarando a la persona el tema que tú estás hablando. A eso que tú tienes que dirigir, no a la persona directamente, ¿no? Sino a sus posibles opiniones o planteamientos en contra de la verdad. ¿Y qué más que hablar de tolerancia? Hay que hablar de respeto. Es decir, de consideración hacia las personas como tales. Por eso que a veces terminan en peleas, ¿por qué no? Porque yo digo, me mantengo en esta posición y el otro también ataca a la persona, pero como persona no con argumentos, ¿no? Reales que hagan cambiar a la otra persona. Porque a veces se piensa que yo tengo la verdad absoluta y los demás son los que están equivocados. Exacto. En verdad, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Y a veces necesitamos reconocer eso y ser humildes. Entonces, abrirnos un poco a lo que el otro nos está diciendo y tratar de entender, ¿no? No somos dueños de la verdad absoluta. Solo dueño yo creo que es Dios, nada más. ¿Sí? Entonces. Sí, por eso en la familia es importante que comprendamos a ser tolerantes. Buscar la verdad, tratar de conocer los factores y circunstancias que influyen en esas opiniones, sentimientos o acciones de las personas para entender sus reacciones, porque a veces la persona se exalta, están conversando y porque tú no opinas igual que yo me voy alterando porque se supone que yo soy la que tengo la razón, ¿no? Y en la convivencia, como lo habíamos mencionado, del familiar, los padres y las madres enseñamos con el ejemplo a practicar la tolerancia, demostrando el deseo de ayudar a los demás, tratando de entender sus razones y sus sentimientos, siendo empático y dialogando, porque todos vivimos una realidad diferente, todos tenemos diferentes familias que pasan algunas circunstancias. ¿Sí? Y es en este sentido que el crecer en el valor de la tolerancia tiene que ver con crecer en el valor de la sensibilidad hacia los demás. A ponerse a veces en el zapato de los demás para poder comprender que, como decía, mi realidad no es la de ellos. Entonces, a veces no comprendemos ese punto, ¿no? De que las familias son todas diferentes, todas viven en distintas circunstancias, ¿no? Tienen diferentes historias. Exactamente. De repente hay en una familia, pues están pasando por un mal momento y eso también hay que saberlo comprender, ¿no? A veces uno piensa que no te van a llegar esos momentos y entonces hay que estar preparado para todo. Y para eso hay que tener respeto hacia a las otras personas. Así es. Y yo creo que en este sentido también nos lleva a la reflexión de que tenemos que saber que no siempre vamos a estar de acuerdo con las diferentes opiniones, ni los demás van a estar de acuerdo con nuestras opiniones, ¿verdad? Que podemos llegar a un entendimiento con el diálogo, pero hay veces en que por las historias diferentes de familia, de personas, no podemos estar de acuerdo o él conmigo o yo con Gladys, y entonces la tolerancia nos lleva ¿a qué? A respetar esa diferencia de criterios. No a volvernos enemigos. A respetarlos. A veces la gente piensa que él es mi enemigo porque no piensa igual que yo. O sea, el hecho de que no pensemos igual no significa que sea tu enemigo.
sino tienes que mirar que es otra forma diferente de pensar. Porque no podemos pensar igualito todos, ¿no? Yo creo que si examinamos lo que dice uno, lo que dice el otro, podemos sopesar las cosas y sacar, quizá sacamos algo en común o algo que nos pueda ayudar a que los dos podamos seguir adelante. Pero si vamos a pensar, no, ya, yo nunca te voy a creer. Apenas que estoy hablando, ya está pensando, no lo voy a creer, no lo voy a creer, porque diga lo que quiera. Sí, yo creo que en ese punto es eso, ¿no? Aceptar al otro con sus diferencias y tolerar, pues, que hay diferentes formas de ver las cosas, ¿verdad? Y bueno, como nos dice aquí, el respeto va unido a la tolerancia porque respetamos el modo de pensar y de actuar de los demás. Entonces es posible convivir entre sí de manera adecuada y en paz, ¿sí? O sea, todo lo que nos lleva estos dos grandes valores. Vamos a decir unas reflexiones del Papa que de verdad que nos ayudan un poco en este tema que estamos compartiendo. Dice así: en las familias, todos contribuyen al proyecto común. Todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo. Al contrario, lo sostiene, lo promueve. El Papa planteó: ¿no debería ser así en la sociedad? Oh, qué gran interpelación que hace el Papa, ¿verdad? El Papa también constató que en las relaciones sociales o en el juego político muchas veces se basa en la confrontación y en el descarte, y se hace necesario practicar la tolerancia. Es como si estuviera hablándonos aquí en Panamá, ¿verdad? Todo lo que ha dicho, ¿no? Y hay otra parte del mensaje que también me gustó y dice: las alegrías, las penas de cada uno son asumidas por todos. Eso es ser familia. Si pudiéramos ver al oponente político, al vecino de la casa, con los mismos ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres o madres, ¿qué sería todo eso, no? Qué bien llevaríamos una convivencia, porque seríamos capaces de mirar al otro con ojos de amor, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir el Papa. Además, en otra reflexión también el Papa Francisco afirma que el respeto a la diversidad y la búsqueda de una unidad, no obstante, las diferencias es el camino a la paz. Tolerancia no significa respeto al error o al pecado sino en cuanto a la persona que vive en el error o en el pecado. En ese marco no se puede aplicar el valor de la tolerancia, pues eso implicaría atentar contra el derecho a la verdad, al bien y a la libertad. Tolerar no significa permitir el mal, ¿sí? O sea que si vemos algo que está mal, debemos hablarlo. Debemos decir, oye, está haciendo mal, a pesar de que la otra persona tenga la posición que tenga, pero también hay que aclararle que tu verdad está equivocada y estás haciendo mal. Sí, y me gusta eso que dice: tolerar no significa respeto al error o al pecado, ¿sí? O sea, no vamos a tolerar lo malo, el pecado, el error, pero sí vamos a respetar a la persona que ha cometido ese error, ¿sí? No porque ha cometido un error, un pecado, pues nosotros vamos a irrespetarlos. O condenarlo también, pues. Entonces, ahí sería pues una manera injusta de actuar como cristianos, ¿verdad? Creo que volvemos a lo mismo que hablamos a un rato. Mira que el Papa, como decía Sí. Mayra, estaba aquí en Panamá y vio nuestra realidad en la sociedad, ¿no? Porque es verdad todo esto que él ha dicho y se pone mucho en práctica lo que son los valores, porque
esto último que él habla sobre que la tolerancia no es respetar el error de aquel que está en pecado, ¿verdad? Sino que es nuestra tolerancia a sus ideas, no al que él esté errado. A veces él piensa que lo que de repente está haciendo está correctamente, a veces como hermano, y bien lo dice, el hermano tiene que saber también corregir de buena manera. Así es, Ajá. así es. Bueno, este tema está muy bueno. Sí, Y hay para un rato. Sí, lastimosamente aquí el programa no nos da para expandirnos tanto, pero yo creo que ya podemos ir como haciendo algunas reflexiones y sugerencias Claro, para ver este tema también en familia, ¿no? así es. Creo que lo más importante es que dentro del núcleo familiar podamos hablar sobre esto, porque viene próxima la escuela también, y esto es algo muy importante para nuestros niños dentro del colegio. Sí. Entonces, podemos decir que entre las sugerencias y reflexiones en familia, podemos decir que tenemos tener conciencia que la tolerancia y el respeto a las personas por los pensamientos, las acciones de ellos cuando resultan opuestos o distintos a los míos. O sea que yo debo respetar el punto de vista de esa persona, aunque yo piense que mi amigo, mi compañero, mi vecino, pues no no esté en lo correcto, pues yo también debo respetar su punto de vista. Solamente se puede fomentar la tolerancia cuando sabemos ver a los demás como personas valiosas en sí mismas. Reconocemos que las diferencias de todo hombre y mujer son riquezas potenciales que contribuyen a lograr una adecuada convivencia. Yo creo que aquí eso que dicen que aburrido que seamos todos iguales, porque creo que en la diversidad de pensamiento y de formas de ser de cada uno es que está lo bonito de la comunidad. Sí. Entonces, todos, aunque seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos somos diferentes. Yo tengo mellas y mis hijas, a pesar de que nacieron el mismo día, 1 minuto de diferencia, estuvieron ahí en la barriga al mismo tiempo, ellas son totalmente diferentes. Sí, así es. Bien, dentro de eso podemos decir que aceptar las diferencias personales como parte normal de nuestra vida. Todos somos diferentes y allí radica la riqueza de la comunidad en su diversidad. Ese es un enfoque que deberíamos estar siempre meditando, ¿no? No verlo como algo que da conflicto solamente, sino que en la diversidad podemos complementarnos. Es importante que las familias tomen conciencia del valor y dignidad de la persona dada por Dios y que en las relaciones familiares entre esposos, entre padres e hijos, practiquemos en nuestra convivencia el respeto, la ayuda mutua, reconocer las diferencias con tolerancia, estar abiertos al diálogo, tener empatía, ser solidarios y amarnos mutuamente. Sí, en esto también tenemos que cuando en alguna situación actuemos de manera irrespetuosa, también con humildad reconozcamos la falta que hemos lastimado, o sea, no solamente de la otra persona, sino que también tengo que pensar en mí mismo, que hemos lastimado la dignidad de otra persona con mis comentarios, con mi falta de tolerancia, ¿no? Entonces tenemos que buscar la reconciliación, el perdón fraterno, la familia y fuera de ella. La tolerancia no solo es posible en una sociedad, en una familia, en una comunidad, en un ambiente profesional, basado también en el respeto al prójimo y entender que él es una persona absolutamente distinta a nosotros. Solo así lograremos una convivencia pacífica. Sí, entonces vemos también cómo nosotros pues
tenemos que practicarlo en todos los ámbitos que tenemos, desde que comenzamos en nuestra familia, afuera, en la comunidad, en nuestros trabajos, en todo lugar, con las personas que no conocemos y también, ¿sí? Porque cada uno tiene una manera de pensar que tenemos que respetarla y tratarla con dignidad igualmente, a pesar de que no tengamos los mismos pensamientos y las mismas opiniones. Entonces eso es lo que nos hace distinto y eso es lo que nos hace también lograr una convivencia, como decíamos, pacífica. Y en estos momentos que vamos a iniciar. Sí, disculpa Mayra, antes que continuemos, quiero mandar un mensaje Okay. a la familia Abre Corracero desde Parque Lefebvre que nos sintoniza. Y a todos nuestros oyentes a través de Radio Hogar y todas las plataformas de Radio Hogar, los invitamos a pues estas sugerencias que acabamos de mencionar, las pongamos en práctica en nuestra familia, ¿no? Para tener una mejor convivencia en nuestra sociedad. Sí, yo solo quería exhortar a todos los padres de familias y a la familia en general, los niños, jóvenes, que vamos a entrar pues a un nuevo año escolar, ¿no? Entonces, que estos valores en las relaciones en las escuelas son bien importantes, tanto el tener tolerancia como el respeto, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, estar burlándose de los demás o estar discutiendo, peleándose. Entonces, son cosas que allí, en ese lugar, podemos practicar. Y que va a comenzar. Porque venimos de 2 años de estar fuera de las aulas de la escuela y definitivamente que para algunos va a ser un reto. Así mismo es. Exactamente, que también que sigamos inculcando a nuestros hijos también esos valores, de que también, de que si me pega, dale pale y dale puño y patada a todo, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener esa tolerancia y decirle a nuestros hijos, mira, tú debes ser tratado así, tú no debes actuar igual que él, ve, acude a tu maestra o a tu maestro, a tu profesor para que solucionen los problemas, para que se puede como padre de familia también, porque también hacen los padres que han involucrado de tú a tú, en vez de solucionar estos problemas. Sí, entonces son valores que debemos practicar. Yo no sé, Gladys, si nos da tiempo para hacer una oración. Sí, podemos hacer una oración. Mayra, ¿sí? nos acompaña con bueno, sí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que nos amas con inmensa misericordia, ayúdanos a amar y ser tolerantes con todas las personas, respetando su forma de ser y de pensar. Señor Jesús, tú que eres compasivo con todos nosotros, ayúdanos a ser capaces de practicar la tolerancia para que comprendamos los problemas que tienen las personas con las que convivimos diariamente. Te rogamos, Señor, para que nuestras acciones sean guiadas por el verdadero sentido de la tolerancia que conlleva a vivir en paz con nuestros semejantes. Amén. Amén. Y con esta bonita oración final que nos permite reflexionar sobre la misericordia, nos despedimos, no sin antes recordarles que los esperamos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche con más programas y temas para la familia, ¿sí? Recordándonos que tu familia vale. Protégela. El Movimiento Familiar Cristiano y Radio Hogar presentaron Tu familia vale, protégela. Sintonízanos en nuestro próximo programa en Radio Hogar, la voz de tu iglesia.